Imagínense, el escenario de la política monetaria global está preparado para un espectáculo que pocos pueden descifrar sin pagar un alto precio. Mientras la mayoría celebra la posible caída de las tasas de interés en Estados Unidos como el comienzo de una nueva era de prosperidad, el Banco de Japón sorprende al mundo al anunciar un ajuste monetario justo cuando todos esperaban más liquidez. Un lado abre las compuertas para inundar el mercado, el otro comienza a absorber hasta la última gota de dinero. ¿Y qué ve el público? Un festín de optimismo, con las acciones tecnológicas y las criptomonedas subiendo como cohetes, como si el paraíso financiero estuviera a la vuelta de la esquina. Pero yo, que he visto suficientes crisis como para llenar una enciclopedia, de 1929 a 2008, pasando por burbujas y colapsos, veo algo muy diferente. No es el comienzo de una nueva era dorada, sino el presagio de un terremoto financiero que pocos están preparados para afrontar. Este no es un simple cambio de política. Es un movimiento tectónico que puede arrasar con su riqueza como un tsunami arrasa con una playa desprevenida. He pasado toda mi vida en este mercado, y lo que más me duele no es ver las caídas, sino ver a inversionistas como usted bailando al borde del acantilado, recogiendo conchas mientras la marea comienza a bajar. Hoy voy a descorrer el velo de las cifras oficiales y mostrarles lo que realmente hay detrás de este juego de ajedrez monetario. Te diré, sin rodeos, qué activos debes evitar como si fueran bombas de tiempo y cuáles son los verdaderos refugios seguros para preservar tu patrimonio. Prepárate, porque la verdad no siempre es agradable. Y si no quieres despertarte pobre, presta atención. El peligro de esta danza monetaria reside en lo que la mayoría de la gente no ve. Mientras todo el mundo celebra la flexibilización de la Reserva Federal, el Banco de Japón está a punto de tirar la alfombra bajo los pies del mercado. No es solo una cuestión de tasas de interés altas aquí, tasas de interés bajas allá. Es un choque de placas tectónicas financieras. Cuando dos fuerzas gigantescas se mueven en direcciones opuestas, el resultado no es un encuentro pacífico, sino un terremoto capaz de arrasar todo a su paso. Pensemos como ingenieros por un momento. El dólar es la moneda de reserva mundial y la Reserva Federal controla el grifo de liquidez global. Cuando lo presiona, el dinero desaparece como agua en el desierto. Cuando te relajas, comienza la inundación. Hasta entonces, todo el mundo lo entiende. Pero lo que pocos se dan cuenta es el papel del yen. En las últimas décadas, el Banco de Japón ha mantenido tipos de interés cercanos a cero, prácticamente regalando dinero. Esto creó una máquina de apalancamiento sin precedentes. Los fondos y los especuladores tomaron préstamos baratos en Japón. Los convirtieron en dólares e invirtieron en activos de mayor rendimiento, bonos estadounidenses, acciones tecnológicas e incluso criptomonedas. Este juego, conocido como carry trade, generaba fortunas. Con un apalancamiento de 5 o 10 veces, incluso el más perezoso podría lograr rendimientos del 15% anual. Pero todo fue una ilusión. Una burbuja inflada por el dinero fácil, que ahora está a punto de estallar. Se estima que al menos 5 billones de dólares flotan en este esquema, respaldando precios inflados de activos que no tienen base en la realidad. He aquí el problema: Japón está aumentando las tasas de interés. De repente, pedir dinero prestado allí ya no es gratis. Peor aún, el yen, que estaba barato, empieza a apreciarse. Para quienes apostaron en este partido, la factura fue alta. La diferencia entre el costo del endeudamiento y el retorno de la inversión se ha evaporado. Y cuando la música se detiene, los especuladores se apresuran a vender todo: acciones, bonos, criptomonedas, para pagar sus deudas en yenes. Este es el tsunami que se avecina. Y los primeros en ser absorbidos serán los activos que más dependen de la liquidez barata: acciones tecnológicas sobrevaluadas, bonos de alto riesgo y, por supuesto, criptomonedas. ¿Recuerdas la crisis de 2008? ¿De la burbuja de Internet del año 2000? La historia no se repite, pero rima. Y la primera señal de alerta es siempre la misma: la estampida de especuladores. Cuando el carry trade comienza a desmoronarse, el mercado entra en pánico. Y el pánico es lo que menos deseas cuando estás en el lado equivocado de la apuesta. Ahora, vayamos a los hechos. No estoy aquí para vender sueños. Estoy aquí para mostrarles el mapa trampa, los 3 agujeros negros, donde la mayoría de los inversores perderán dinero.
El primer agujero es el paraíso de las acciones tecnológicas apalancadas. Muchos piensan que con la Fed recortando las tasas de interés, es hora de comprar acciones de crecimiento. Lógica simple, tipos de interés bajos igual a dinero barato igual a las empresas crecen. Pero esta es una visión de jardín de infantes. La verdadera cadena de acontecimientos es diferente. Japón sube los tipos de interés, el carry trade colapsa. Los especuladores venden primero los activos más líquidos, las acciones tecnológicas, que estaban en alza, se desploman. Dentro de este universo, existen tres subcategorías de riesgo. Las primeras son las empresas de PowerPoint, aquellas que viven de promesas, sin un flujo de caja real. Valoraciones absurdas, nada de beneficios, solo narrativas sobre IA, metaverso o lo que esté de moda. Cuando se acaba el dinero fácil, estas empresas se convierten en polvo. Los segundos son los aristócratas del crecimiento, empresas con ganancias reales, pero cuyas acciones solo tienen sentido si crecen un 30% anual durante los próximos 10 años. A medida que aumentan las tasas de interés, el valor presente de estos flujos futuros se desploma. Y el tercero son las empresas dependientes de la cadena de suministro japonesa. Con el yen más fuerte, los costos aumentan y aquellos que no tienen poder de fijación de precios quiebran. El segundo agujero son los bonos basura. Muchos piensan que ahora que la Reserva Federal ha recortado las tasas de interés, es hora de comprar bonos de alto rendimiento. Pero esto es una trampa mortal. La Reserva Federal no está recortando las tasas de interés porque la economía es fuerte. Es cortante porque el espectro de la recesión está llamando a la puerta. Y en una recesión, los bonos de baja calidad, aquellos con calificación BBB, al borde de la basura, son los primeros en fracasar. Cuando desaparece la liquidez, se convierten en ángeles caídos, y los fondos se ven obligados a venderlos a cualquier precio. Es una espiral de destrucción. El tercer agujero son las criptomonedas. Sé que muchos no estarán de acuerdo, pero la verdad es dura, Bitcoin y sus pares no son activos. Son puras apuestas. No tienen flujo de caja, ni respaldo, ni valor intrínseco. Son solo la creencia de que siempre habrá un tonto dispuesto a pagar más. Y cuando el carry trade se desmorona, el dinero que sustentaba estas burbujas desaparece. Sin liquidez, el mercado se congela. Ves el precio en la pantalla, pero cuando intentas vender descubres que no hay compradores. Es como intentar vender un billete de lotería ganador en medio de un incendio. Pero no todo está perdido. En medio del caos, hay oportunidades para quien sabe ver. 3 caminos para inversores disciplinados. En primer lugar, las acciones japonesas infravaloradas. El consenso es que un yen fuerte acabará con los exportadores japoneses. Pero esta es una visión simplista. El Banco de Japón no permitirá que el yen se aprecie hasta el punto de destruir su industria. Y las grandes empresas japonesas como Toyota ya tienen operaciones globales, con ingresos y costos en dólares. Además, si Japón finalmente sale de la deflación, estas empresas tendrán margen para aumentar los precios y los márgenes. Oportunidad, comprar acciones de empresas con balances sólidos, marcas sólidas y ventajas competitivas duraderas, que se venden por miedo irracional. En segundo lugar, bonos estadounidenses de alta calidad y a corto plazo. Con Japón elevando las tasas de interés y la Reserva Federal recortándolas, el dinero buscará seguridad. Y nada es más seguro que los bonos del Tesoro estadounidense a entre 3 y 7 años con calificación AA o superior. No es emocionante, pero es la mejor manera de preservar el capital en tiempos turbulentos. Si bien todos pierden un 20% o un 30%, tú ganas un 5% con un riesgo mínimo. En tercer lugar, acciones de consumo básico. En una recesión, la gente deja de comprar coches y hipones, pero no deja de cepillarse los dientes, ducharse o comer ketchup. Empresas como Procter y Gamble y Coca-Cola tienen poder de fijación de precios y flujos de efectivo estables. Y con el mercado obsesionado con la tecnología, estas acciones son baratas. Ahora, algunas lecciones que valen más que cualquier consejo específico. 1. Piense en varias capas. La mayoría ve a la Reserva Federal recortando las tasas de interés y comprando acciones. El inversor inteligente ve a Japón elevando los tipos de interés y vendiendo los activos más apalancados. El maestro ve el movimiento tectónico y busca refugio en los activos más resistentes. 2. En sistemas complejos, busque lo que no cambia.
Las tasas de interés suben y bajan. Las monedas flotan. Pero las necesidades humanas, alimentos, higiene, salud, son constantes. Las empresas que satisfacen estas necesidades sobreviven a cualquier crisis. 3. Evitar riesgos catastróficos. He visto gente brillante perderlo todo por una apuesta arriesgada. No seas uno de ellos. No inviertas en empresas sin flujo de caja, no apuestes por criptomonedas y no uses un apalancamiento excesivo. Tu objetivo no es ganar más, sino sobrevivir para invertir un día más. 4. Mantener la opcionalidad. En tiempos de incertidumbre, tenga efectivo a mano. Cuando el mercado entre en pánico y las buenas empresas se vendan a precios de ganga, tendrás municiones para comprar. Y por último, algunas sugerencias de asignación, según tu perfil. Para los conservadores, jubilados, por ejemplo, 40% en bonos de corto plazo de alta calidad, 30% en acciones aristocráticas con dividendos, con una historia de 25 años de aumentos, 20% en bienes de consumo básico y 10% en oro. El objetivo es preservar el capital. Para los moderados, 30% en bonos a corto plazo, 30% en acciones de crecimiento de dividendos, 20% en bienes de consumo básico y atención médica, 15% en acciones de calidad infravaloradas y 5% en oro. Equilibrio entre defensa y ataque. Para los agresivos, 20% en bonos a corto plazo, 25% en acciones de crecimiento seleccionadas, con ventajas competitivas, 25% en bienes de consumo básico y atención médica, 20% en acciones infravaloradas y 10% en efectivo para oportunidades. El foco es el crecimiento, pero con protección. Independientemente de su perfil, una regla es sagrada: no toque el apalancamiento. No compre activos sin valor intrínseco y no pague demasiado por promesas. He visto 13 ciclos completos de ajuste y flexibilización monetaria. He visto burbujas nacer y estallar. Y, en todas ellas, alguien gritaba: esta vez es diferente. Pero la verdad es que las reglas del juego nunca cambian. La liquidez infla los precios, pero es el valor el que determina el destino. Los activos que dependen del dinero fácil desaparecen cuando aumentan las tasas de interés. Los que no tienen lastre revelan sus verdaderos colores cuando baja la marea. Y las empresas de calidad sobreviven a cualquier tormenta. Su trabajo no es adivinar el próximo paso de la Reserva Federal. No es seguir al rebaño. Se trata de encontrar empresas que prosperen independientemente del clima económico, comprarlas a precios justos y esperar. ¿Parece aburrido? Es porque invertir es aburrido. Lo emocionante es perder dinero. Y prefiero 1000 veces la monotonía de la seguridad a la adrenalina de la ruina. Los buscadores de emociones en el mercado terminan convirtiéndose en los proveedores de liquidez, los que finalmente pierden primero. Mientras tanto, quienes resisten el aburrimiento son quienes absorben esta liquidez. Esta es la sombra que deja el dinero. En los próximos meses, tu feed rebosará de ruido. La Reserva Federal va a recortar las tasas de interés. Corran, compren. Japón se ha levantado. Es el fin del mundo. Cuando el ruido alcance su punto máximo, vuelva a su hoja de cálculo. Hágase 4 preguntas. Primero, ¿realmente entiendo el negocio en el que estoy invirtiendo? No lo que dijo el analista, ni lo que gritó el influencer, sino lo que hace la empresa cuando nadie mira. Segundo, ¿el precio que estoy pagando tiene un margen de seguridad? ¿O apuesto a que el próximo idiota pagará más? Tercero, si el mercado cerrara mañana durante 3 años, ¿entraría en pánico? ¿O dormirías tranquilo sabiendo que el flujo de caja de la empresa sigue creciendo? Cuarto, ¿estoy huyendo de la multitud o corriendo tras ella? Si todas las respuestas son sólidas, apague su computadora. Ve a leer un libro. Pase tiempo con aquellos que importan. Duerme en paz. Si alguna respuesta es frágil, sin importar lo que haga el mercado, actúe. Corrija el error antes de que se convierta en una cicatriz. El mundo siempre recompensará la paciencia y la disciplina. Y siempre castigará la impulsividad, la avaricia y la arrogancia. No es una lección moral. Es la ley de hierro de un juego que se repite desde hace siglos. Quien ignora la historia está condenado a hacer el tonto. Cuando llegue la tormenta, y llegará, con sus anuncios de oportunidades únicas y cambios de paradigma,
La mayoría fracasará debido a activos sobrevaluados, promesas vacías y negocios que solo brillan bajo el sol de la euforia. Tu misión es simple, mantente alejado de él. Manténgase en territorio seguro donde los fundamentos sean sólidos y los precios razonables. Puede que no sea glamoroso, pero es lo que garantiza que estarás vivo para ver el próximo ciclo. Y en las inversiones, sobrevivir es la mayor ventaja que existe. Sus predecesores ya lo sabían. La pregunta es, ¿está preparada tu billetera? Eso espero. Porque el mercado no perdona a quienes llegan con las manos vacías, solo a quienes llegan con las manos llenas de errores.